como residente y ya estaba acostumbrado a las guardias pesadas. Pero esa madrugada pasó algo que hasta hoy no consigo explicar sin sentir un frío en el estómago. La sala de urgencias estaba llena, pacientes en los pasillos, monitores sonando sin parar, ese caos que solo quien ha pisado un hospital público de madrugada conoce. Intentaba concentrarme en los casos más urgentes, pero mi cabeza ya estaba exhausta. Fue en ese momento cuando una de las enfermeras se acercó, visiblemente nerviosa, y dijo que necesitaba que evaluara a un paciente nuevo que acababa de ingresar. Lo extraño es que yo no había visto a nadie llegar a urgencias a esa hora. Fui hasta la sala indicada y encontré a un hombre acostado en la camilla, piel muy pálida, sudor corriendo por su frente, respirando con dificultad. Tenía una pulsera de identificación, pero cuando miré los datos estaban borrosos, como si alguien los hubiera escrito y borrado. Después, el número de la cama tampoco correspondía a ninguna de nuestra área. Le pregunté a la enfermera si estaba segura de que el paciente había sido registrado, y ella solo asintió con la cabeza diciendo que sí, pero que el historial clínico estaba incompleto en el sistema. En ese momento algo dentro de mí ya me decía que había algo raro, pero intenté actuar como médico y dejar la extrañeza de lado. Me acerqué para examinarlo y noté que estaba extremadamente agitado, a pesar de la debilidad. Sus ojos se fijaron en los míos y logró decir con una voz casi apagada: «No me dejen transferir otra vez». Aquello me puso la piel de gallina, porque nunca había escuchado un pedido tan específico de alguien en estado tan crítico. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo repetía la misma frase, cada vez más entrecortada. Revisé sus signos vitales y vi que todos estaban alterados. Saturación baja, taquicardia, presión inestable. Tenía que actuar rápido, pero también necesitaba entender por qué hablaba de esa manera. Corrí hasta la sala de equipos para agarrar el kit de intubación y pedir refuerzos al equipo. Fueron solo unos minutos, pero cuando regresé al lecho, la camilla estaba vacía. Ninguna señal de él, ni sábanas arrugadas, ni marcas de acceso venoso, absolutamente nada. Era como si nunca hubiera existido. Lo único en el suelo era la pulsera de identificación, caída justo al lado de la camilla. La recogí con la mano temblorosa y sentí mi corazón dispararse, cuando noté que los números eran idénticos a los de un historial que había visto en otra guardia, pero que, hasta donde recordaba, pertenecía a alguien que ya había muerto. Intenté mantener la calma y fui hasta la sala de enfermería a preguntar si alguien había visto al paciente salir o ser transferido. Todos me miraron como si estuviera loco. Una de las técnicas dijo que nunca había visto a nadie entrar en esa sala durante el turno. Otra comentó que esa cama estaba desactivada hacía meses por una filtración en la pared. Insistí, describí al hombre, mostré la pulsera que aún tenía en la mano, pero el silencio que se hizo en la sala fue sofocante. Nadie respondió nada, solo desviaron la mirada como si prefirieran fingir que no habían escuchado. Eso me dejó aún más inquieto. Volví a la sala de médicos e intenté acceder al sistema para verificar el número de la pulsera. Tardé unos minutos navegando hasta encontrar el historial correspondiente y cuando finalmente lo abrí, casi dejo caer el café de la mano. Ese paciente había fallecido 3 meses antes, después de múltiples transferencias de emergencia que estaban registradas, pero sin ninguna explicación detallada. El informe final decía solamente fallecimiento tras complicaciones respiratorias. Lo más extraño era que todos los registros parecían incompletos, como si alguien hubiera borrado partes enteras. Me quedé paralizado mirando la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de ver. El detalle que más me heló la sangre fue darme cuenta de que el paciente descrito en el historial tenía exactamente las mismas características físicas del hombre que había atendido minutos antes. Altura, edad aproximada, incluso una cicatriz en el brazo izquierdo,
anotada en el historial. Era imposible que fuera coincidencia. Bajé corriendo hasta la sala de aislamiento para revisar otra vez, pero la camilla estaba ahí, vacía, como si nada hubiera pasado. La pulsera en mi mano parecía quemar, como una prueba de que no estaba imaginando. Esa noche evité comentar con los otros médicos porque ya había sentido en carne propia cómo reaccionaba el equipo ante este tipo de situaciones. Silencio, incomodidad, como si estuviera prohibido hablar del tema. Pero dentro de mí, la sensación era de que acababa de ser arrastrado a una historia que nadie quería recordar. Lo peor era pensar que el paciente había suplicado no ser transferido otra vez. Eso me martillaba en la cabeza sin parar. ¿Transferido a dónde? ¿Y por qué? Era como si su propia muerte hubiera ocurrido en un ciclo de idas y vueltas sin sentido, y ahora buscara a alguien que escuchara su pedido. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, llegué más temprano al hospital y fui hasta el archivo muerto, donde guardan los historiales físicos. Pedí acceso al sector con la excusa de revisar informes antiguos para una investigación. Después de mucho buscar, encontré la carpeta con el mismo número de la pulsera. Lo que me asustó fue que, en las hojas originales, había descripciones de internaciones repetidas, siempre en diferentes salas del hospital, como si el paciente hubiera sido transferido varias veces en cortos intervalos. Pero las fechas no coincidían. Había anotaciones de internación en 2 salas distintas el mismo día, y en horarios casi idénticos. Cuanto más leía, más se me revolvía el estómago. En uno de los registros estaba escrito que el paciente había sido llevado a la UCI después de un paro cardiorrespiratorio, pero en otro documento, a la misma hora, constaba que estaba recibiendo medicación en enfermería. Era como si existieran 2 versiones de la vida de ese hombre ocurriendo al mismo tiempo dentro del hospital. Cerré la carpeta con las manos temblando, pero una anotación final casi borrada me congeló. Paciente solicita no ser transferido nuevamente. Era exactamente la misma frase que él me había dicho, horas antes de simplemente desaparecer. Después de eso, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Varios pasillos del hospital parecían tener áreas fantasma, alas enteras desactivadas que curiosamente aún aparecían en algunos registros del sistema. Un día, al revisar la lista de internaciones, noté que había camas ocupadas en una de esas salas cerradas, pero cuando fui hasta allí, encontré solo cuartos polvorientos, sin equipos, como si no recibieran a nadie desde hacía años. Aún así, el sistema mostraba nombres, horarios de medicación e incluso exámenes solicitados. Era como si ese lugar siguiera funcionando en una capa paralela, invisible para quienes estaban allí de verdad. Esa misma semana, durante una guardia nocturna, escuché el ruido de camillas siendo empujadas precisamente hacia una de esas salas. El sonido era claro, ruedas metálicas arrastrándose por el suelo, pasos apresurados, voces bajas. Fui detrás, con el corazón en la garganta, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío, iluminado solo por lámparas parpadeantes. Ninguna camilla, ningún paciente, ningún funcionario. Solo el eco de mis propios pasos y la sensación de que acababa de interrumpir algo que no debería haber presenciado. Fue en ese momento que empecé a creer que el hospital escondía mucho más que simples errores de registro. La noche siguiente, mientras revisaba historiales en la computadora, noté que el nombre de ese mismo paciente volvía a aparecer. Era como si hubiera sido internado de nuevo en otra ala con el mismo historial clínico. Me quedé sin reacción. La ficha describía exactamente las mismas condiciones médicas, como si todo estuviera recomenzando desde cero, ignorando que ya había registros anteriores. Lo más perturbador
Era ver mi propio login asociado a la inclusión de los datos, como si yo mismo hubiera hecho los registros sin haber tocado el sistema en ese horario. Era como si alguien o algo estuviera usando mi acceso para mantener esa historia viva. Decidí imprimir el informe para tener una prueba física de lo que estaba pasando. Pero en 1200, cuando la impresora sacó las primeras páginas, la máquina se trabó y el papel salió en blanco, con excepción de una única frase borrosa, casi ilegible. Él nunca salió. Me quedé mirando aquello por minutos, sin saber si había sido un error del sistema o un mensaje dirigido. Solo sé que esa frase se quedó en mi cabeza repitiéndose, como si fuera la respuesta a todas las preguntas que aún no lograba formular. La madrugada siguiente, recibí una llamada urgente de una enfermera diciendo que había un paciente agitado pidiendo hablar conmigo. Corrí hasta la enfermería y, para mi sorpresa, el nombre en la ficha era nuevamente el mismo. Ese paciente que ya debería estar muerto o desaparecido. Cuando entré en la habitación, la cama estaba desordenada, pero vacía. La enfermera juraba que él había estado allí hacía instantes, sentado, repitiendo las mismas palabras. No me transfiera otra vez. El detalle que me heló fue que describió exactamente la misma expresión en su rostro que yo había visto días antes, como si estuviera exhausto de vivir la misma situación infinitas veces. Pasé el resto de la guardia en estado de alerta, incapaz de concentrarme en otra cosa. Cada vez que alguien me llamaba por el pasillo, mi cuerpo reaccionaba como si fuera él de nuevo, apareciendo en alguna cama. Decidí revisar las cámaras de seguridad para intentar encontrar alguna prueba, cualquier rastro de ese paciente misterioso. Pero cuando pedí las imágenes a seguridad, me dijeron que justo esa noche las cámaras del área de enfermería estaban fuera de servicio por mantenimiento. Fue la gota que colmó el vaso para darme cuenta de que, de algún modo, alguien o algo no quería que tuviera respuestas. 2 días después, me asignaron una guardia doble y necesité descansar unas horas en la sala de reposo de los médicos. Me desperté de madrugada, con la clara sensación de que alguien me observaba. Cuando abrí los ojos, vi una sombra detenida en la puerta, inmóvil. Encendí la luz de inmediato, pero no había nadie allí. Lo más extraño fue darme cuenta de que la puerta estaba cerrada por dentro y la llave seguía en mi bolsillo. No tenía ningún sentido. Pasé el resto de la madrugada sentado, con la mirada fija en la puerta, sin valor para volver a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, cuando intentaba convencerme de que era solo fruto del cansancio, encontré sobre la mesa de la sala de reposo un gafete idéntico al mío, pero con la foto del paciente que venía apareciendo en los registros. Pensé que el gafete tenía mi nombre, mi cargo, pero el rostro era el suyo, mirando directamente a la cámara con la misma expresión cansada que ya había visto antes. Llevé el gafete a la dirección, pero se rieron de mí. Dijeron que probablemente era una broma de mal gusto. Solo que yo sabía, en el fondo, que aquello no era una simple travesura. Después de ese episodio del gafete, comencé a ser tratado como un paranoico dentro del hospital. Colegas murmuraban, algunos me evitaban en los pasillos, y noté que incluso los enfermeros empezaron a esquivarme. Trataba de no darle importancia, pero el ambiente se volvió insoportable. Lo peor era la sensación de estar solo, de que nadie me creería aunque tuviera pruebas. Hasta porque las únicas pruebas que lograba encontrar siempre desaparecían o eran desacreditadas. Era como luchar contra algo invisible que borraba mis huellas detrás de mí. Cierta noche, un paciente real entró en paro cardiorrespiratorio y corrimos al procedimiento de emergencia. Mientras hacía las maniobras, miré el monitor y casi lo dejé todo. El nombre que aparecía en el registro era nuevamente el suyo, el paciente que ya no debería existir. Los otros médicos no notaban nada extraño, actuaban normalmente, pero para mí aquello fue devastador.
Estaba frente a un hombre en paro, pero la ficha decía que era el mismo nombre, la misma edad, la misma historia repetida, como si cada cuerpo crítico que ingresara fuera solo otra versión de él. A partir de ahí, comencé a anotar todo en un cuaderno escondido, con fechas, horarios y descripciones de lo que sucedía. Era mi forma de mantener un mínimo de cordura, porque ya no confiaba ni en el sistema interno del hospital. Pero una mañana, cuando abrí el cajón para sacar el cuaderno, ya no estaba. En su lugar, solo había una hoja suelta con la misma caligrafía que aparecía en los historiales falsos. No sirve registrar. Ya estás dentro. Me quedé paralizado, mirando esas palabras, sin saber si debía romper la hoja o esconderla. Era como si alguien estuviera siempre un paso adelante de mí. Comencé a cuestionar incluso mi propia memoria. ¿Estaba realmente viendo lo que creía estar viendo? ¿Sería que, por el cansancio y la presión, mi mente estaba inventando todo? Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, aparecía una nueva evidencia. Esa misma semana entré en una sala de rayos X y en la pantalla apagada del ordenador vi el reflejo del paciente detrás de mí. Cuando giré, no había nadie, pero el reflejo seguía allí, mirándome con esa expresión cansada y desesperada que parecía implorar por algo que yo aún no entendía. Lo más asfixiante era la repetición. Siempre el mismo rostro, la misma edad, la misma ficha, como si el hospital se hubiera convertido en una máquina de fabricar versiones infinitas de ese hombre. Empecé a tener pesadillas en las que todas las camas estaban ocupadas solo por él. Decenas, quizás cientos de cuerpos iguales, todos mirándome en silencio. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba en darme cuenta de que estaba en casa y no en la UCI. La línea entre sueño y realidad comenzó a disolverse, y ya no sabía en cuál de los dos estaba viviendo. Una madrugada, durante una guardia tranquila, la energía se cortó por algunos segundos. Cuando volvió, todos los monitores del sector mostraban el mismo nombre repetido en cada pantalla, el suyo. No importaba el paciente conectado, los datos eran idénticos. Los enfermeros actuaban como si fuera solo una caída de energía. Normal, pero yo sabía que no lo era. Me quedé inmóvil, mirando esas pantallas, hasta que una de ellas se apagó sola y reflejó mi rostro, pero distorsionado, con la expresión de él. Fue en ese momento cuando entendí que aquello ya había sobrepasado mis límites. Decidí pedir una licencia médica alegando estrés extremo. Pensé que, lejos de ese ambiente, todo se detendría, pero no fue así. En mi primer día en casa, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto en PDF. Era una historia clínica, nuevamente con el mismo nombre, fechada ese mismo día, a una hora en la que yo ni siquiera estaba en el hospital. Era como si quisieran recordarme que no había escapatoria. Borré el archivo de inmediato, pero la sensación de que, de algún modo, aún me vigilaban no se fue. Mi esposa comenzó a notar mi estado y me insistió para que le contara lo que estaba pasando. Lo intenté, pero mientras más hablaba, más sonaba como si estuviera perdiendo la cordura. ¿Cómo explicar que un paciente muerto seguía apareciendo en registros oficiales, en historiales, incluso en monitores de UCI? Ella creyó que necesitaba terapia, y tal vez tuviera razón, pero en el fondo yo sabía que aquello no era solo psicológico. No era algo que un psicólogo pudiera resolver, era más grande que yo, más grande que cualquier tratamiento. Una noche, en la que intentaba finalmente descansar, escuché el sonido de notificaciones en mi celular. Cuando lo tomé, la pantalla estaba llena de mensajes de un número desconocido. Todos decían lo mismo. Paciente en observación. Espera atención. Era la misma frase que yo había digitado en el sistema semanas atrás, cuando vi por primera vez el historial. El detalle es que cada mensaje venía con una hora distinta, como si alguien los estuviera actualizando en tiempo real.
El celular se bloqueó y solo volvió a la normalidad cuando la batería se agotó. Estaba al borde de un colapso. Ya no lograba distinguir qué era manipulación de datos y qué era alguna cosa intentando comunicarse conmigo de una forma que no comprendía. Decidí imprimir todos los correos y capturas de pantalla para mostrárselos a un colega de confianza. Pero cuando fui a recoger los papeles en la impresora del hospital, no había nada. La máquina había expulsado solo hojas en blanco, excepto una. En el pie de página, con letras casi borradas, estaba escrito: «Nadie va a creerte». Me quedé paralizado, mirando esas palabras, sin saber si debía romper la hoja o esconderla. Era como si alguien siempre estuviera un paso adelante de mí. En ese punto ya había desistido de intentar probar cualquier cosa. Era como luchar contra algo invisible que siempre estaba un paso adelante. Decidí callar, fingir que nada estaba pasando y simplemente seguir con mi vida, por más difícil que fuese. Volví al hospital después de algunos días de licencia, tratando de actuar con normalidad, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que digitaba un nombre en el sistema, mi corazón se aceleraba, con miedo de ver ese apellido aparecer otra vez, y extrañamente fue exactamente lo que ocurrió. Simplemente dejó de aparecer, sin explicación, sin aviso, sin cierre oficial del historial, como si hubiera sido borrado de la existencia, como si nunca hubiera pasado por el hospital. Nadie volvió a hablar del caso. Los registros desaparecieron, y solo yo me quedé con los recuerdos. Hasta hoy, cuando pienso en eso, me pregunto si fue una conspiración interna, algún tipo de fallo intencional en el sistema o algo que va más allá de lo que puedo comprender. Lo que sí sé es que nunca volví a ser el mismo médico después de aquello.